Good morning, good afternoon, good evening, but not good night. Y vamos a ver en qué consiste las frases desordenadas. Al igual que el emparejar, es un ejercicio al que no estáis acostumbrados. Y es por esto lo que pensáis que es más difícil de lo que es. Pero con técnica y práctica lo vais a dominar perfectamente. Este en concreto se llama A New Life, una nueva vida. Por tanto, ya sabemos de lo que va el texto. Una persona, por una razón determinada, va a cambiar su estilo de vida. Y lo primero que hacemos es mirar las frases en lugar de leernos el texto. ¿Por qué? Porque así lo hacemos en menos tiempo. Y analizamos la frase. Por ejemplo, la primera, la A. That's why I knew it was a terrible plan. Por eso supe que era un plan terrible. Lo que tenemos que pensar es lo que puede ir antes o después, de acuerdo con aquellos conectores que están incluidos en la frase. Por ejemplo, that's why, por esa razón. Por tanto, la razón de la que sabía que era un terrible plan es que nos lo van a decir antes de esta frase. Aquí el segundo conector es I knew it was a terrible plan. ¿A qué plan se está haciendo referencia? Pues lo habrán dicho antes también. El análisis de las frases y los conectores con lo que puede venir antes o lo que puede venir detrás es la parte más importante de este ejercicio, porque después, cuando lo relacionamos con el texto, nos ayuda mucho y lo hacemos en muchísimo menos tiempo. Aunque hay muchísimas otras cosas que hay que tener en cuenta, nos vamos a basar en este vídeo en esto. Así que, si lo vais a hacer conmigo, es momento de analizar las frases y hacer lo que yo he hecho en A. Stop. Otra cosa muy importante, sobre todo si sois totalmente principiantes, es lo que subrayáis, por ejemplo, esto era razón, pues escribís razón, it y poner qué plan, para que así sea más fácil cuando relacionemos con el texto. Ya después, con el tiempo, no hará falta. Vámonos a la B. I had trained in icy water in the UK, so the crystal clear warm water felt amazing. Aquí hay una comparación haciendo referencia al agua en the UK, pero en el otro sitio no lo sé. La C. They always asked lots of questions. They ¿quiénes son? I worked harder than I used to. Al igual que aquí, haciendo una comparación con el agua, aquí hay una comparación con el trabajo, que trabaja más. I began joking to friends about sending in an application. Vale, sending an application, ¿a dónde? Afterwards, some people were surprised by my decision, but I wasn't too worried. They were surprised by my decision. ¿Qué decisión? ¿Y por qué no estaba preocupado? I decided I needed a break. ¿Por qué necesitaba ese break? I needed to explain that first. Ese that que ella quiere explicar, ¿a qué se refiere? Después de subrayarlo, no vamos directamente al texto, sino que nos centramos en las frases y le prestamos mucha atención, nos concentramos y las memorizamos, por así decirlo, aunque es más de comprensión que memorización. ¿Para qué? Para que cuando lo encajamos en algún contexto del texto, no tengamos que ir a todas ellas, sino decir, uy, este me sonaba a este. Y entonces vais a la D, a la F, y como está subrayado, pues entonces vais a ir directamente a aquel que está en vuestra mente. Vamos a hacer el primero, el 16. Pero recordad que nosotros lo vamos haciendo uno por uno para que nos podamos fijar en la técnica. Pero a veces, a lo mejor, el primero
Al ser el primero nos cuesta más trabajo y siempre hay dos o tres que se ven con mucha facilidad. Así que cuando estamos nosotros haciendo un ejercicio a solas, lo que hacemos es que nos cuesta trabajo, pues nos vamos a la 17. La 18 será fácil, la 19 no, y nos vamos a la 20. Y ya después ya nos hemos quitado dos que lo hemos visto que son muy claros. Y ya después volvemos a los que hemos tenido un poquito más de duda. Lo importante es que en el examen oficial no estemos mucho tiempo en uno si estamos bloqueados, sino que seguimos con otros porque cuando volvemos con una mentalidad diferente y por tanto ese bloqueo ya se nos habrá quitado y lo podemos ver mejor de otra perspectiva. Dejo de hablar y vamos a hacer el 16 y si lo estáis haciendo conmigo, stop el vídeo y hacedlo. Comienza el texto hablando positivamente de su trabajo. I used to work as a college lecturer in the north of England, running photography courses. It wasn't a bad job and I really liked my students. But, aquí ya nos están poniendo un but. Por tanto, si aquí no están hablando de cosas positivas, ahora va a haber algo negativo y así sucede. I began to feel tired of doing the same thing every day. Pero empecé a cansarme de hacer todo lo mismo todos los días. Y por eso la G es correcta. I decided I needed a break. Decidí que necesitaba un descanso. Por ahí en la G que no había una parte en particular que subrayar, sino que se tenía que subrayar todo y habíamos dicho por qué necesitaba un descanso. Pues aquí está el porqué. Ok, vamos a hacer el 17 y el 18. Así que stop para hacerlo ustedes. La correcta de la 17 es la E. ¿Por qué? Porque la E pone I began joking to friends about sending application. Sending an application para un trabajo ¿dónde? Y aquí está, lo dice directamente. He was in the international volunteering web. He saw the opportunity to go and stay on an island thousands of miles away and help to protect the beaches and the sea life. Cuando dice I began joking sobre hacerlo es importante. ¿Por qué? Porque después detrás en el del fill in the gap pone the more I talked about it, the more I wanted to do it. Por tanto, aunque al principio empezó como una broma, ya después se lo tomó en serio. Por tanto, con la E hay conexión anterior y posterior. No siempre va a ser así. La 16 solamente había conexión anterior. La 18, la correcta es la F. Vamos a ver por qué. Vamos a ver lo que viene antes. So I contacted the organization. 1 week later, they offered to send me to the island, and I accepted. Afterwards, some people were surprised by my decision. Estaban sorprendidos de mi decisión. ¿Qué decisión? De que aceptó. But I wasn't too worried. Yo no estaba demasiado preocupado. Y después del gap te dice por qué no estaba preocupado. The volunteer job was only for 2 months during the summer holidays. Solamente era durante 2 meses. And I thought after I would finish, I would come home. Y pensé que después de terminar volvería a casa. Por tanto, iba a ser algo solamente temporal. Aquí otra vez hay conexión anterior y posterior. Vamos a hacer la 19. Stop. En la 19 la correcta es la B.
Porque as soon as I got to the island, I was sure I had done the right thing, así que está contento. My first dive was incredible. Por tanto, la primera vez que buceó allí lo considera que fue maravilloso, una experiencia positiva. La B pone, I had trained in icy water in the UK, so the crystal clear, warm water felt amazing. Y era maravilloso hacerla en aguas cálidas. Y lo compara negativamente con las aguas heladas en el cual había entrenado anteriormente. Y a continuación dice, I felt so lucky to be able to experience that every day. Me sentía tan afortunado poder experimentar eso todos los días. Eso que es, pues, bucear en clear, warm water. Nos toca el último. Stop. La 20, la D era correcta. Y dice, of course, not everything about my new life is perfect. Por supuesto, no todo en mi nueva vida es perfecta. Y en la D te dice por qué no es perfecta. I work harder than I used to. Trabajo más de lo que solía hacerlo. Después viene un however en el que va a contrastar ideas. Por tanto, si está hablando de algo negativo, trabajo más de lo que solía, después va a ser algo positivo. However, I can't imagine going back to my old life. No me puedo imaginar volver a mi anterior vida. Le gusta, aunque tenga que trabajar más, prefiere estar allí, le gusta más. Espero que con este ejemplo hayáis entendido el por qué es tan importante analizar las frases. En cada una de las diferentes partes del reading hay una parte que es muy importante poder dominarlo, en el que si dominas eso, lo demás resulta mucho más fácil. Y en este ejercicio es el análisis de frases, los cuales pueden tener conexión gramatical con un pronombre o en significado, en meaning, o puede tener ambos. Por ejemplo, este significado es en semántica, en meaning, en significado, gramatical, significado, gramatical, significado, 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 gramatical. Como veis, con una buena técnica no es tan difícil como parece la primera vez que lo ves. Y para despedirme, como siempre digo, ¿es la teoría importante? Por supuesto que lo es, pero la práctica es esencial para cometer todos los errores practicando para no cometerlos en el examen oficial. Adiós.